Gastroenteróloga pediatra, trabajo en la Universidad de Georgetown en Washington y tengo el placer de invitar a nuestros panelistas de esta sesión de la tarde. Muchas gracias por quedarse esta tarde. Vamos a empezar con el doctor Javier De Carpi. El doctor De Carpi es el jefe del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y es el presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y vamos a hablar, el doctor De Carpi nos va a hablar del paciente que no responde en cuanto al tratamiento médico, sobre el cual no tenemos mucha información y vamos a aprovechar la experiencia del doctor. Muchas gracias, María Estela, y muchas gracias a todos por, como has dicho, por estar aquí aún a estas horas del día. Muchas gracias también a la organización, obviamente, por la invitación. El título que me propusieron es el paciente que no responde comboterapia. Yo le he cambiado un poco porque yo entiendo más comboterapia como lo que llevamos años nombrando, que es el combo entre inmunosupresor y anti-TNF o inmunosupresor y biológico, con lo cual he incorporado lo que ahora se llama terapia dual avanzada, es decir, dos fármacos de los nuevos, por así decirlo, conjuntos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, el concepto combo lo llevamos usando y conociendo en enfermedad inflamatoria intestinal desde hace muchos años. Este es un estudio que cambió mucho lo que es el tratamiento y el abordaje de la enfermedad inflamatoria. Es un estudio clásico donde se comparaban 3 grupos de pacientes adultos al diagnóstico, tratados el primero de ellos únicamente con infliximab, el segundo únicamente con azatioprina y el tercero en comboterapia con ambos fármacos, y obviamente los resultados eran mucho mejores en la comboterapia que en cualquiera de las monoterapias. Esto es lo que se llamaba combo antes, pero el concepto de terapia avanzada dual, que ahora se habla tanto y lo estamos utilizando y implementando, no es nuevo. Este es un artículo del año 2007, que es el primero en que se combinan dos biológicos, que es infliximab y natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal antiintegrina, que ustedes ya sabrán que finalmente por los efectos adversos se dejó de comercializar y no ha tenido recorrido, pero este es el primer intento que se hizo de tratar con dos fármacos biológicos a la vez. ¿Hay un racional a la hora de utilizar dos biológicos o dos fórmulas novedosas? Pues obviamente lo hay, ¿no? Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal no se rige únicamente por una vía inflamatoria. Cuando estamos utilizando un fármaco dirigido a una citoquina, a una interleuquina o a un mecanismo específico, estamos bloqueando únicamente una de esas vías. Sabemos además que hay un fallo de respuesta primaria y un tanto por ciento de pacientes que los anti-TNF no le van a funcionar o que cualquier biológico no le va a funcionar, y también hay otro tanto por ciento que irá perdiendo la respuesta a lo largo del tiempo. Sabemos además que los nuevos biológicos, y ayer se planteó en muchas de las charlas, cuando utilizas un segundo biológico o un tercer biológico, siempre la respuesta es peor que si lo utilizas en un paciente naïf, es decir, ese paciente que ha fracasado el primer fármaco tiene menor tasa de respuesta que si fuera naïf. Estos fármacos también tienen una remisión subóptima, no hemos logrado ningún fármaco que sea 100% efectivo. También cada uno actúa a diferente momento o con diferente velocidad de acción, y aparte a veces pues, coexisten diferentes enfermedades o hay manifestaciones extraintestinales asociadas que pueden estar detrás de la necesidad de utilizar diferentes fármacos. No voy a insistir en esto, pero ya saben ustedes, cualquier gráfico que vean sobre vías de inflamación, pues hay muchos mecanismos implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual lo que decimos pues que el bloqueo de una única vía no puede bloquear todo el fenómeno inflamatorio. Siempre tenemos que tener en cuenta que aunque tuviéramos muchos fármacos ideales en el pipeline y aprobados en pediatría, que no lo es, pues obviamente a día de hoy, por lo menos en Europa y me imagino que en todos los sitios, no es que pudiéramos utilizar todos. Es decir, a día de hoy nosotros en pediatría solo tenemos aprobados los anti-TNF y aparte con los biosimilares en el mercado, obviamente desde un punto de vista económico, las autoridades siempre van a preferir que primero se utilice un biosimilar de un anti-TNF que cualquier fármaco novedoso, con lo cual no vamos a poder utilizar fármacos nuevos muy prometedores como primera instancia, como primera opción en nuestros pacientes.
Sabemos que los fármacos pierden, hay una pérdida secundaria de respuesta. En este gráfico que ven ustedes a su izquierda es las tasas de pérdida de respuesta de los estudios pivotales con anti-TNF a lo largo de los diferentes estudios. Como digo, lo bueno que tenían es que una vez reiniciado el tratamiento, es decir, intensificado, modificado la pauta, en la gráfica de la derecha ven que un tanto por ciento de estos pacientes recuperaban la respuesta. Es decir, hay pacientes que utilizan un fármaco anti-TNF que pierde la respuesta, algunos de ellos se recuperará la respuesta, pero otros se quedarán sin obtener respuesta. Eso eran adultos. Este es un estudio bastante curioso, me parece, en pediatría. Si ven en la gráfica de la izquierda, ustedes pueden ver cómo en los diferentes estudios pediátricos con anti-TNF, cuando ven un número 1, es decir, es el primer año, es decir, es la tasa de respuesta del anti-TNF en los diferentes estudios en el primer año, y conforme ven números en diferentes círculos, al segundo año cambia, baja en todos ellos la tasa de respuesta, en el tercer año igual. Y aquí lo que diferencia en la otra gráfica es aquellos que llevan inmunosupresor o aquellos que no llevan inmunosupresor conjuntamente con el anti-TNF. Es decir, en pacientes pediátricos también sabemos que hay una pérdida de respuesta progresiva o secundaria a los fármacos. Y este es otro estudio que marca también, si ustedes siguen ambas líneas, la primera es enfermedad de Crohn, la siguiente colitis ulcerosa. Si ven las líneas en rojo, son el tanto por ciento de los pacientes que no responde inicialmente o pierden la respuesta, con lo cual la pérdida de respuesta anti-TNF es una realidad de nuestros pacientes. Si nos guiamos por las guías europeas o las guías de ESPGHAN y ECO de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, esta es la segunda versión de las guías del tratamiento de la enfermedad de Crohn, pues cuando fallan los fármacos anti-TNF, obviamente se dan una serie de circunstancias, una serie de opciones que dependerá de si es una pérdida de respuesta inmunogénica, farmacocinética o farmacodinámica, que esto ya lo saben ustedes por las guías. Pero es verdad que aquí, hasta a día de hoy, pues es lo que podemos hacer, lo que dicen las guías, que básicamente lo que habla es de intensificar tratamientos, añadir inmunosupresores, cambiar de fármaco dentro del mismo tipo o cambiar otra molécula. Otra cosa que nos preocupa es la velocidad de acción. Estamos acostumbrados al anti-TNF, que es un fármaco que funciona normalmente muy rápido, y sabemos que hay otros fármacos. Esto aparece en una gráfica en el documento STRIDE, que habla de los diferentes momentos de actuación de los diferentes fármacos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y sabemos también, como lo he dicho antes en el listado del racional de utilizar combinación de fármacos, que sabemos que los nuevos biológicos no responden igual a pacientes que han fracasado anti-TNF. Ven ustedes uno que compara ustekinumab con vedolizumab o tofacitinib, y en el otro también ven ustedes, decir, estas gráficas lo que indican es que los pacientes que han fracasado un anti-TNF, el segundo biológico, el nuevo biológico, responden peor o no tienen buenas tasas. Luego hay una cosa que a mí, que realmente es un poco la experiencia, yo ayer también se comentó porque Julieta Gasio también lo presentó, es decir, en nuestra experiencia personal, cuando nosotros tenemos un fracaso de un anti-TNF y iniciamos, es decir, lo que hacíamos era cambiar a otro fármaco, otra molécula de acción, otro mecanismo de acción, lo que veíamos es que la respuesta no era tan buena como lo que reportan los adultos, que probablemente cambian mucho más fácilmente de mecanismo de acción. Entonces, pocos pacientes en nuestra experiencia, tras el cambio de biológico, según ficha técnica, respondían tal como se postula que los fármacos nuevos se utilicen. Y lo que nos llevaba es a maximizar los nuevos fármacos, es decir, a reinducir con ustekinumab, a dar más dosis endovenosas, a cortar intervalos tanto con ustekinumab como con vedolizumab. Y un poco la sensación que tenemos es que nuestros pacientes, cuando les cambiamos de molécula, son pacientes que llevan una historia prolongada de una inflamación mantenida, pese a tener un bloqueo muy importante de anti-TNF. ¿Qué hacemos cuando nos fracasa y tenemos una pérdida secundaria de respuesta? Pues aumentar la dosis, disminuir los intervalos, buscar niveles farmacológicos mucho más elevados. Entonces, estamos bloqueando una vía de anti-TNF a una dosis muy importante de fármaco, con lo cual, cuando nosotros decidimos que esta vía ya no nos vale y bloqueamos otra y liberamos esta,
porque estamos quitando el primer biológico, probablemente lo que hace es que hay un desequilibrio, estamos bloqueando la nueva vía, pero probablemente se reactiva la vía que manteníamos durante tiempo y tiempo, meses y meses, con una presión ahí más allá de lo que era lo normal según ficha técnica. Con lo cual esto probablemente hace que ese momento en que nosotros suspendíamos el anti-TNF y empezábamos una antiinterleuquina 12-23 o una antiintegrina, probablemente es lo que veíamos, ese rebote de acción que no permitía responder al segundo fármaco. ¿Qué nos decían las guías cuando tenemos una pérdida de respuesta anti-TNF? Pues son bien cambiar a otro anti-TNF cuando consideramos que puede ser por una respuesta inmunogénica con formación de anticuerpos frente fundamentalmente al infliximab, pues lo ideal era pasar al adalimumab, o cambiar de diana si consideramos que pese a niveles terapéuticos del primer fármaco, del anti-TNF, pues no funciona, ¿no? Entonces, a día de hoy, esto que era lo que decían las guías, pues surge la nueva posibilidad, que después de pensarlo dices, ¿cómo no se nos había ocurrido antes, ¿no? Combinar terapias avanzadas, es decir, combinar diferentes mecanismos de acción. ¿Y qué mecanismos nuevos de acción? Pues como saben ustedes, los nuevos biológicos, que son los anti-integrina, los anti-interleuquina 12-23 o los antiespecíficos interleucina 23, o lo que se llaman moléculas pequeñas, que son básicamente los inhibidores de JAK, con todas sus variantes, o los moduladores del receptor esfingosina 1-fosfato, que son el ozanimod y el etrasimod. Todo este concepto son lo que utilizamos o que llamamos como terapia avanzada. ¿Posibles escenarios clínicos para la terapia dual avanzada? Pues tendríamos que plantearnos si tenemos esto, si tenemos una respuesta parcial anti-TNF, si tenemos una pérdida secundaria de respuesta, si tenemos efectos adversos del anti-TNF respondedores a otro tratamiento avanzado, preservando el anti-TNF, es decir, un anti-TNF que tiene efectos adversos que podríamos bloquear con otro fármaco, pero sin perder el efecto beneficioso del anti-TNF, si tenemos manifestaciones extraintestinales asociadas u otras enfermedades inmunomediadas asociadas. Es decir, se abre un campo, unos escenarios que podríamos plantearnos esta terapia dual avanzada. Dependiendo de cómo valoremos el fallo al anti-TNF, pues podemos plantearnos si conviene mantener el anti-TNF. Es decir, si tenemos un fallo primero de respuesta, yo creo que todos coincidirán conmigo que no conviene mantener un anti-TNF. Es decir, si tú pones un infliximab y no responde y le das opción a segunda dosis, a tercera dosis con niveles adecuados y no responde, pues obviamente ese anti-TNF no merece la pena mantenerlo. Si tenemos una pérdida de respuesta inmunogénica con anticuerpos antifármaco presentes, ¿conviene mantener el anti-TNF o la vía del anti-TNF? Pues esto que antes hacíamos, es decir, era, bueno, pues te fracasa el infliximab, detectas niveles bajos, detectas anticuerpos positivos, opción adalimumab, que es menos inmunogénico. Bueno, pues ya es dudoso porque hay estudios, y esto lo hablamos ayer, alguien estaba pendiente de esta diapo, está demostrado que si tú si tú haces reacción inmunogénica al primer anti-TNF, tienes más riesgo de hacer reacción inmunogénica al segundo anti-TNF. Obviamente el adalimumab es menos inmunogénico, pero lo que cada vez se postula más es que si cambias de infliximab a adalimumab porque has tenido formación de anticuerpos pese a estar con inmunosupresores, no quites el inmunosupresor y mantengas la terapia combinada adalimumab más inmunosupresor, porque probablemente este paciente es candidato a lo largo del tiempo a hacer también una reacción inmunogénica al adalimumab. Más escenarios. Si se reactiva la enfermedad con niveles de fármaco adecuados, pues esto podríamos plantear la terapia combinada. Pues probablemente sí, o si tenemos una respuesta disociada al anti-TNF. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un paciente con un Crohn perianal que tiene reactivación luminal, pero la perianal la tenemos controlado y nos daría cosa perder el anti-TNF, porque sabemos que ninguna terapia novedosa a día de hoy ha demostrado la misma eficacia en la patología perianal, por ejemplo. Entonces, podría ser otro escenario posible. Entonces, en los últimos años surge el término de la terapia dual avanzada y el nuevo término de breaking the ceiling, ¿no? Es decir, de therapeutic ceiling. Sabéis que en inflamatoria nos gustan mucho los términos así que se mantienen, ¿no? Curación mucosa, mucosal healing, deep remission, etcétera, etcétera. Pues ahora toca el breaking the therapeutic ceiling y es un poco combinar los fármacos. Este es un estudio, una revisión que se hizo en su momento de los primeros que valoraban el uso de dos terapias avanzadas en diferentes patologías, no solo en inflamatorias, y aquí venían descritos pues en pacientes
en condiciones dermatológicas, inflamatorias, reumatológicas, incluso en otras enfermedades. Y esto un poco fue lo que puso en marcha una serie de artículos, algunos de opinión, otros basados en estudios muy pequeñitos, que decían, bueno, pues el futuro probablemente pueda venir de combinar diferentes fármacos que bloquean diferentes vías. Es obvio, es decir, estamos bloqueando una, no tenemos suficiente, bloqueemos otra conjuntamente y así tendremos más efecto. Y esto, a mí me gusta este artículo, que es una editorial que habla de una nueva etapa en el tratamiento de la inflamatoria, que es hasta ahora la combinación de terapias se hacía bajo un punto de vista que el autor llamaba como oportunista, basada más en la disponibilidad que en la hipótesis de un efecto aditivo o sinérgico, y avanzamos hacia un nuevo escenario en que la combinación de terapias se hace bajo las premisas de utilizar o bloquear diferentes mecanismos de acción con mínimo solapamiento, con un efecto aditivo, supraditivo o sinérgico, y luego hablaremos de esto, toxicidad infraaditiva, es decir, que no aumentemos llamativamente la toxicidad, y probablemente de manera precoz y de manera intensificada. Y van surgiendo artículos donde ya incluso hablan de los algoritmos, donde si no te funciona o pierdes la respuesta al anti-TNF y no te conviene cambiar a otro anti-TNF, pues antes de cambiar a otro fármaco, pues posibilidad de combinar terapias. Este es el primer metaanálisis, de revisión sistemática con metaanálisis que se hace en adultos. Ven ustedes aquí, se incluyen 13 estudios, 266 pacientes, diferentes combinaciones, todos ellos, casi todos ellos, 7 diferentes combinaciones, y las combinaciones más frecuentes asociaba el vedolizumab o bien anti-TNF o bien atofacitina, y probablemente por un tema de seguridad, como saben que el vedolizumab nos da mucha confianza en este sentido, pero ven que hay tasas con vedolizumab y anti-TNF, 77% de respuesta, 55% de remisión y 59 y 47 en el otro grupo, con lo cual respuestas que no estaban mal para ser pacientes complicados, y además, lo que les pongo en el recuadro de abajo, sin aumentar llamativamente la toxicidad. El siguiente metaanálisis incluye algún estudio más, son 279 pacientes, pero bueno, pues como ven, el remisión clínica endoscópica en el 52%, si hablan de doble biológico, 32% biológico más molécula pequeña, respuesta clínica endoscópica entre 72% y 58%, y remisión libre de esteroides 48%. Es decir, recordemos que son pacientes que se le añade otra terapia avanzada porque son pacientes altamente refractarios. Esta es la revisión que se hace en pediatría, es de hace 2022, 5 estudios, 42 pacientes, con respuesta entre el 74% y 77%, es decir, que no es tan mal tampoco. Y esto es un estudio retrospectivo que hicimos en el seno de la ESGA, del grupo de Oporto, donde se incluían pacientes que se habían utilizado terapia combinada, 62 pacientes, con una 88,7% uso previo inmunosupresores, 75% estaban con más de un biológico, y remisión clínica 35% a los 3 meses, 50% a los 6 meses y 65% a los 12 meses. Es decir, cifras que no son nada desdeñables, sin aumento importante de la toxicidad o de los efectos adversos. ¿Tenemos estudios randomizados? Hay muy pocos, hay 2. Uno que es este, que es estudia guselkumab versus golimumab, o sea, guselkumab es antiinterleucina 23, golimumab es un anti-TNF, y la combinación de ambos, y lo que demuestra es que la combinación de ambos es más efectiva que cualquiera de las dos terapias, esto es en adultos, por separado. Esto sería un equivalente al SONIC, pero con 2 biológicos. Y esto también un poco tanto a corto como a medio plazo, sin aumento de la toxicidad o de los efectos adversos. Y este es otro estudio randomizado donde se compara, lo que hacen es combinar vedolizumab, adalimumab y metrotexate, es decir, un triple terapia, un inmunosupresor con 2 biológicos, y como ven ahí, es decir, frente al placebo hay un 99% de probabilidades. 99% de probabilidades que mejoren respecto a placebo, 86% frente a vedolizumab en monoterapia y 71% frente a adalimumab en monoterapia. Es decir, estudios randomizados y bien organizados que ya hablan de la mejoría con esta terapia. Este estudio me parece muy interesante, es una descripción de las terapias duales, porque habla de que clasifican los agentes terapéuticos en 2 grupos, los que se dirigen a la señalización celular, y unos son JAK independientes y otros JAK dependientes, y otros que son dirigidas al tráfico leucocitario, que el ejemplo es el vedolizumab, el que bloquea que los linfocitos salgan a través del endotelio. Entonces hablan que según estos tipos de medicación hay 3 categorías de combinación: superposición, que sería aquellos que actúan
con superposición, que son aquellos que actúan los dos frente a la vía del JAK, que serían tanto los inhibidores del JAK como los antiinterleucina 12-23, que también actúan en la vía del JAK. Los que son celulares no JAK serían los anti-TNF, y los de circulación, que serían el que aparece en la mitad del esto. Entonces, los dos que actúan sobre el JAK tendrían acción sinérgica, los anti-TNF y los JAK tendrían acción complementaria, lo mismo que el anti-TNF con el de la circulación, que sería el vedolizumab, y la acción sinergística sería fundamentalmente en el anti-TNF y los que actúan a nivel del JAK, porque ambos son sobre la terapia celular. Y según esto, pues se establece diferentes racionales. Esto es lo que les comento, que tanto los anti-JAK que actuarían más directamente. Uy, no me marca esto. Bueno, los anti-JAK que actuarían directamente frente al JAK, como los antiinterleucina 12-23 o los 23, actúan también indirectamente sobre el JAK. Bueno, en cuestión, lo que hablan es que el mecanismo, la combinación que probablemente tendría mejor eficacia sería siempre que tuviéramos una vía del JAK incluida, es decir, o bien antiinterleucina 12-23 o un anti-JAK, porque eso es lo que le da mayor eficacia, y según ellos valoran, y cuando se utiliza uno que bloquea la vía del JAK, sea directamente con inhibidores del JAK o indirectamente con antiinterleucina 12 y o 23, pues se supera el 50% de eficacia. Obviamente hay limitaciones para esta terapia dual, una de ellas es la seguridad. Los costes y la eficacia ya hemos hablado, pero obviamente la seguridad y los costes. La seguridad, pues cada vez sabemos más, y esta es la pirámide, una pirámide que se está haciendo muy famosa por el grupo de Regueiro, donde clasifican de menos segura a más segura según los diferentes tratamientos, con lo cual, o combinaciones, con lo cual parece lógico que cuando combinemos siempre busquemos las combinaciones que tienen menos efectos secundarios, que son más seguros. Obviamente los costes también es importante. Esto es un ejercicio que me hicimos en mi hospital con ayuda de farmacia, y como ven ustedes, esto es en euros a nivel español, pues obviamente estamos hablando de que duplicar terapias duales aumenta de manera muy importante el coste por paciente. Y esto es así, esto es una limitación a veces. Obviamente, con el tiempo cambiará, porque tendremos biosimilares de ustekinumab, que lo va a aparecer este año, tendremos biosimilares de vedolizumab, etcétera, 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 con lo cual probablemente esta limitación económica, pues poco a poco también será más llevadera. Pero además tenemos más cambios que pueden ayudar, ¿no? Y ustedes saben que ahora los de adultos tienen aprobado el infliximab subcutáneo y el vedolizumab subcutáneo, que al final también es una vía más amigable de añadir un fármaco, ¿no? Si tenemos que combinar varios fármacos, pero los dos requieren una administración hospitalaria endovenosa, pues dificulta más la calidad de vida del paciente. Si tenemos progresivamente más fármacos que son más fáciles de administrar, como incluso las moléculas orales, pues también será más fácil hacer esta combinación. Incluso ya yendo más allá, yo les cuento que ya hay algún estudio que habla de anticuerpos monoclonales que teóricamente son parenterales por su alto volumen como moléculas grandes, que ya se administran en forma de nanopartículas y se podría administrar en un futuro por vía oral. E incluso fármacos que utilizan en oncología, que son lo que se llaman anticuerpos biespecíficos, es decir, con un anticuerpo puedes bloquear diferentes moléculas. En vez de administrar un infliximab, por ejemplo, más un vedolizumab, pues imagínense una molécula que pudiera bloquear a la vez el anti-TNF y el antiintegrina alfa-4 beta-7. Eso ya es probablemente un poco futuro. Pero bueno, como conclusiones para mi charla, pues que pese a disponer de nuevos fármacos eficaces, la falta de respuesta primaria y la pérdida secundaria de la misma sigue constituyendo una limitación importante en el tratamiento de nuestros pacientes, que la combinación de las denominadas terapias avanzadas, bien biológicos o moléculas pequeñas, ha demostrado ser una estrategia beneficiosa en un subgrupo de pacientes con enfermedad inflamatoria refractaria, que la combinación anti-TNF más inhibidores del JAK, antiinterleucina 12-23, o sea, la anti-TNF más alguno de los que bloquea el JAK, bien directa o indirectamente, parece ser la terapia dual avanzada más efectiva en relación a eficacia y seguridad, y que el uso de la terapia debe ser valorada de manera individualizada en cada paciente en función de situación clínica, grado de respuesta a diferentes fármacos y seguridad de la combinación. Muchísimas gracias y solo un recuerdo del próximo congreso.